Título: El manual del dictador. Resumen. Segunda parte. Es un libro de Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith publicado en 2011. 6. Si la corrupción otorga poder, la corrupción absoluta otorga el poder absoluto. Hemos visto cómo los dirigentes llegan al poder, consiguen dinero y suministran bienes públicos, en ocasiones incluso para beneficio de la sociedad. Sin embargo, son pocos, y valiosos, los líderes triunfantes que tienen como motivación primordial el deseo de hacer buenas obras para sus súbditos. A todo el mundo le gusta gustar, y no hay ninguna razón para pensar que el poderoso tenga nada en contra de sentirse amado y honrado por su pueblo. Incluso, bien podría suceder que haya muchos candidatos a los altos cargos que busquen el poder con la intención de ser unos dirigentes benévolos. El problema es que hacerlo mejor para la gente puede ser muy malo para la permanencia en el poder. La lógica de la supervivencia política nos enseña que los líderes, ya manden en países, en empresas o en comités, por encima de todo quieren alcanzar y conservar el poder. En segundo lugar, quieren ejercer todo el control posible sobre el gasto de los ingresos. Aunque puedan satisfacer sus deseos de hacer buenas obras con el dinero que haya a su discreción, para hacerse con poder y sobrevivir en el puesto los dirigentes tienen que fijar su atención en formar y mantener una coalición lo bastante leal como para que el gobernante pueda rechazar a todos y cada uno de sus rivales. Para hacerlo, los líderes tienen que recompensar a sus coaliciones de partidarios esenciales antes de recompensar al pueblo en general e incluso antes de recompensarse a sí mismos. Hemos visto cómo las recompensas de la coalición pueden adoptar la forma de bienes públicos, especialmente cuando el grupo de esenciales es amplio. Sin embargo, conforme la coalición esencial se hace más pequeña, lo más eficiente para cualquier gobernante es hacer cada vez más hincapié en la asignación de recursos en la forma de beneficios privados para sus amiguetes. ¿Por qué? Bienes privados para unos pocos cuestan menos en total que bienes públicos para muchos, incluso cuando esos pocos obtienen recompensas verdaderamente suculentas. Esto es aún más cierto cuando la coalición no solo es pequeña, sino que está sacada de una reserva muy grande de miembros intercambiables del selectorado, cada uno de los cuales clama por convertirse en miembro de la coalición ganadora, con acceso a la infinidad de ventajas privadas que ello conlleva. Los líderes afortunados deben colocar el apremio a hacer buenas obras en un lejano tercer lugar por detrás de su propia supervivencia política y de su grado de control discrecional. Los bienes privados son los beneficios que más ayudan a los gobernantes a conservar la lealtad de la coalición. Las ganancias privadas son lo único que distingue a los esenciales de las masas. Por esta razón, es crucial que examinemos a continuación el uso de las recompensas privadas como el medio para sobrevivir en el poder. Queda por ver lo que hacen los gobernantes con el dinero que no tienen que gastar para comprar la lealtad de su coalición, es decir, el dinero que el titular utiliza a su criterio. Cuando investiguemos esa utilización de los ingresos veremos que el adagio de Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, tiene validez general, pero no capta del todo la causalidad. La relación causal va en las dos direcciones, el poder conduce a la corrupción y la corrupción conduce al poder. Como nos informa el título de este capítulo, la corrupción otorga poder a los líderes y la corrupción absoluta les otorga el poder absoluto, o casi. Recordemos que, ningún dirigente ha tenido jamás el poder absoluto. Esta es la razón de que los dirigentes necesiten el apoyo de los miembros de su coalición, y de que los miembros de su coalición necesiten oportunidades de enriquecimiento para seguir siendo leales a su líder, otorgándole el poder preciso para que permanezca en su puesto, ganando y gastando dinero, en ellos. Los políticos corruptos son atractivos para los aspirantes a partidarios, y a los políticos ansiosos de poder les resulta muy fácil atraer a su causa a personas corruptas. Los líderes quieren seguir en el poder y tienen que tomar las medidas que haga falta para que así sea. Si un aspirante a líder no quiere hacer cosas desagradables, puede estar seguro de que habrá muchos otros que sí quieran. Y si no paga a sus seguidores para que hagan cosas desagradables, puede estar bastante seguro de que esos compinches serán sobornados, cambiando actos desagradables por riquezas y poder. Los dirigentes más poderosos de la historia, personas como Gengis Khan, Enrique V o Catalina la Grande de Rusia, suelen ser autócratas que están en deuda solamente con una coalición pequeña. Los que tienen más éxito, sobre todo en el mundo moderno, disponen de un medio seguro para obtener cuantiosas rentas, como las riquezas minerales. Siempre que se mantengan sanos, esos dirigentes son poco menos que invulnerables. Esto equivale a decir que están todo lo cerca que se puede estar de ser líderes absolutos. ¿Qué tiene que hacer entonces un autócrata una vez que está en el poder? Deben imponer una tributación excesiva. Deben eliminar gente con entusiasmo. Deben distribuir generosas recompensas entre los partidarios esenciales. Y, para terminar, deben ahorrar para su uso personal un dinero que les procure un fondo para los malos tiempos, con el que puedan salir de apuros o que les garantice un aterrizaje suave cuando se les acabe la suerte o sean derrocados. Tan seguro como que el dinero mueve el mundo es que el dinero mueve a la coalición. La verdadera clave para contar con una coalición leal es el dinero. Si un líder quiere hacer algo desagradable o impopular, necesita gente que quiera hacerle el trabajo sucio. Lo que puede resultar caro. Por eso los líderes que triunfan pagan más que cualquier otro por esos propósitos y, no hace falta decirlo, ni un céntimo más de lo necesario.
Los dirigentes, los esenciales y los influyentes de los estados autocráticos pueden hacer ostentación de un nivel de riqueza enormemente extravagante, sobre todo cuando consideramos que sus poblaciones padecen indigencia y hambre y mucha gente muere. No obstante, su monopolio sobre el poder y la fuerza mantiene al pueblo sometido y es el dinero lo que hace que los pocos elegidos estén contentos de imponer la voluntad del régimen y proteger el poder del líder. Para que nadie se apresure a concluir que esto es una descripción apropiada solo para los dictadores, los bienes privados en el ámbito de los demócratas son sin duda dignos de examen. Al necesitar la ayuda de muchos, no pagan tanto como los autócratas, pero aún así hasta los seguidores de los demócratas tienen que recibir sus recompensas. Nuestra versión de la lógica política nos dice que las recompensas privadas acaparan un porcentaje mayor del gasto gubernamental cuando hay menos esenciales. Esto es sin duda una de las razones por las que somos mucho más conscientes de la corrupción a gran escala en las dictaduras que en las democracias, y con justicia. Transparencia Internacional, que clasifica cada año la corrupción gubernamental, muestra que nuestra intuición acerca de las dictaduras y las autocracias generalmente acierta. Así pues, indudablemente, los niveles de corrupción más altos corresponden a regímenes antiliberales, de coalición pequeña. Pero esto no significa que el depender de una coalición grande exima a un gobierno de ser corrupto. Ni siquiera significa que los regímenes dependientes de una coalición grande gasten muchísimo menos en corrupción que otros más autocráticos. Como los escenarios democráticos promueven impuestos más bajos y mayor gasto en bienes públicos fomentadores de la productividad que los regímenes de coalición pequeña, la dependencia de muchos esenciales suele ir en correlación con una economía próspera. En consecuencia, es probable que den lugar a una tarta de ingresos más grande que los escenarios de coalición pequeña, como analizaremos a continuación. Los gobiernos con coaliciones grandes toman menos de la tarta total de ingresos, pero toman una parte más pequeña de una tarta más grande, con lo cual podrían tener más ingresos a su disposición. Aun cuando la combinación de bienes públicos y privados favorece que haya más beneficios privados en los regímenes de coalición pequeña, la cantidad total de recompensas privadas puede ser mayor en un entorno de coalición grande. La corrupción resulta ser mayor en el entorno de coalición pequeña porque, al fin y al cabo, es una proporción mayor de la tarta de los ingresos o PIB disponible. Es importante recordar que el valor de las ganancias privadas para los millones de partidarios individuales que hay en una democracia es reducido. Es considerable para los pocos seguidores individuales clave que hay en una autocracia, incluso si el total gastado en bienes privados es el mismo en ambos casos. Los bienes privados constituyen una parte del gasto de todos los gobiernos, al igual que del gasto de todas las corporaciones. Pero es mucho más difícil lograr que la gente se embarque en una conducta realmente fea en un entorno de coalición grande que en otro de coalición pequeña, incluso si los totales gastados en ganancias privadas son iguales. La historia no ha producido líderes dependientes de coaliciones grandes tan brutales como Gengis Khan. Igualmente, debemos darnos cuenta de que la naturaleza de las recompensas privadas en sistemas más democráticos asumirá probablemente la forma de políticas públicas distorsionadas antes que valerse de medios más abiertos como el franco soborno, el mercado negro o el favoritismo extremo. ¿Cuáles son, pues, las recompensas privadas que se reparten en las democracias? ¿Cómo se pueden distorsionar las políticas públicas con el fin de crear beneficios para unos y costes para otros? Está de moda hablar de política utilizando conceptos como ideología o continuum derecha-izquierda. Los típicos mantras de los dos lados del continuum derecha-izquierda dicen algo como esto: los liberales se preocupan por los pobres y se dedican a aliviar su miseria. Muchas veces se ven obstaculizados por los ricos y poderosos. Los muy ricos y poderosos suelen ser conservadores. Los conservadores se preocupan por los ricos y se dedican a protegerlos de las inclinaciones tributarias y derrochadoras de los liberales, cuyos partidarios, lo que no es de sorprender, suelen ser relativamente pobres comparados con los partidarios de los conservadores. Como simplificación de la política, esto funciona estupendamente. Lo que vamos a hacer no es tanto poner en tela de juicio esta visión como ofrecer una manera completamente distinta de pensar en ella. Las reglas que rigen la forma en que se gobierna separan inevitablemente las políticas que los políticos realmente desean de lo que dicen y hacen. No es que dudemos que los políticos tengan opiniones sinceras sobre políticas públicas buenas y malas, es más bien que esas opiniones no son muy importantes que digamos y, además, no hay muchas maneras de distinguir entre declaraciones basadas en la oportunista conveniencia política y las convicciones auténticas. Desde la perspectiva de este libro, los denominados liberales y los denominados conservadores parecen haberse limitado a labrarse unos nichos electorales aparte que les dan una buena oportunidad de obtener el cargo. También tienen que pagar por el apoyo político promoviendo políticas que favorezcan al bloque de esenciales de cada lado. Los beneficios privados, sea en entornos de coalición grande o pequeña, distorsionan la economía exactamente de la misma manera interesada que era de esperar. E incluso en el más democrático de los sistemas estos beneficios privados son perfectamente explicables sin apelar a pomposos principios de equidad, eficiencia o ideología. La gente apoya a líderes que ponen en práctica políticas que redundan específicamente en su beneficio. Conforme los gobiernos se acercan a la democracia o se alejan de ella, o los dirigentes experimentan diferentes grados de dependencia respecto de coaliciones grandes o pequeñas en diferentes partes de su esfera, ajustan sus bienes privados y dan en consecuencia.
El interés personal del dirigente prevalece una vez más sobre una decisión de hacer lo mejor para la gente, excepto, como nos figurábamos, cuando la coalición ganadora al nivel del distrito es grande. En tal caso, justo como nos hemos acostumbrado a esperar, hay unas políticas públicas más eficaces. La gente que vive en los distritos de coalición grande tiene, por ejemplo, mejor acceso a la atención médica, índices más bajos de mortalidad infantil y más electrificación residencial que la que vive en distritos de coalición pequeña. Sin duda alguna, la corrupción es endémica en los regímenes de pequeña coalición. Los gobiernos que realizan la transición de la autocracia a la democracia reducen la corrupción en el proceso. Como nos temíamos, gobiernos que están haciendo la transición en sentido contrario, abandonando de forma gradual su avance hacia la democracia a favor de una coalición más pequeña, se adhieren a la corrupción como algo fundamental para la supervivencia política de sus dirigentes. Los bajos salarios que se pagan a la policía son un rasgo habitual en los regímenes de coalición pequeña. A primera vista, esto podría parecer sorprendente. La policía es crucial para la supervivencia de un régimen. Los oficiales de policía son los encargados de mantener el orden social, lo cual a menudo se reduce a aplastar las protestas antigubernamentales y romperles el cráneo a los activistas antigubernamentales. Indudablemente, provocar estas conductas requiere un profundo compromiso con el régimen o una buena compensación. Pero, como en otras partes, la lógica de la corrupción da un giro más complejo. Aunque las recompensas privadas pueden salir directamente del tesoro del gobierno, la manera más sencilla de compensar a la policía por su lealtad, incluyendo su disposición a oprimir a sus conciudadanos, es darles rienda libre para ser corruptos. Págales tan poco que no puedan dejar de darse cuenta de que no solo es aceptable sino también necesario que sean corruptos. Entonces estarán doblemente en deuda con el régimen. Primero, estarán agradecidos por la riqueza que el régimen les permite acumular. Segundo, entenderán que si flaquean en su lealtad corren el peligro de perder sus privilegios y ser enjuiciados. La corrupción es un bien privado que proporciona los medios para asegurar la lealtad al régimen sin tener que pagar buenos salarios, y garantiza los medios procesales para descubrir a cualquier beneficiario que deje de ser leal. Puede haber algo mejor desde el punto de vista de un dirigente. Un gobernante con coalición pequeña, debe comprender la importancia de dar recompensas privadas a sus compinches. De lo que se trata con las recompensas privadas, la supervivencia física y política, no unos objetivos sociales más amplios. Se aplica a todas las organizaciones, sobre todo cuando dependen de un grupo pequeño de esenciales. La corrupción y las transacciones privadas no se limitan a los grandes sobornos, el dinero a convertir en ganancias personales se busca en todos los niveles. Desde el punto de vista de cualquier patrón, la mejor manera de organizar un negocio es exactamente igual que la mejor manera de organizar un gobierno, depender de un pequeño grupo de esenciales elegidos entre millones de selectores intercambiables. Esto, desde luego, es una descripción perfecta de las más modernas sociedades anónimas. Da la casualidad de que también es una descripción muy buena de las familias del crimen organizado. ¿Una coincidencia? Puede que no, y no por las razones que a lo mejor te imaginas. Las grandes corporaciones no obligan a la gente a consumir sus servicios. De hecho, suministran valiosos servicios que llevan a la gente a gastar dinero voluntariamente en ellas y a colocarse en mejor situación por haberlo hecho. Pero, como la mafia, y como las monarquías y las dictaduras menores, las sociedades anónimas están compuestas por una pequeña coalición, un pequeño grupo de influyentes y masas de intercambiables. Esto significa que sus dirigentes, los CEO, los CFO y otros altos directivos, si quieren sobrevivir en el puesto, tienen que suministrar una gran cantidad de bienes privados a su coalición de partidarios esenciales. Los medios de comunicación, a su vez compuestos de corporaciones de este tipo, gustan de presentar el negocio de Wall Street como codicioso y carente de oído. Nosotros tenemos una perspectiva más amplia, muchos somos codiciosos, unos de dinero, otros de adulación, otros de poder, pero codiciosos de todos modos. Unos pocos tienen la oportunidad de proceder en consecuencia con su codicia, mientras que la mayoría nos limitamos a tratar de satisfacer nuestra codicia por vías menores. Los banqueros de Wall Street tienen la oportunidad de satisfacer su deseo de dinero y poder por una vía muy grande, y el que lo hagan no debe sorprendernos. Denunciar la corrupción en escenarios de coalición realmente pequeña es una manera de meterse en líos, que hasta puede costarle la cabeza, pero no es la única manera. Los líderes pueden ponerse en grave peligro si dan por sentada la lealtad de la coalición. Las reglas que rigen a los gobernantes nos enseñan que los dirigentes nunca deben pagar de menos a su coalición, ya lo hagan para recompensarse a sí mismos o a la gente común y corriente. Quienes deseen enriquecerse deberán hacerlo usando fondos discrecionales, no dinero de la coalición. Quienes deseen mejorar la vida de la gente deberán asimismo hacerlo solo con dinero de su propio bolsillo y no a expensas de la coalición. En ocasiones, los líderes calculan mal lo que hace falta para tener contenta a la coalición. Cuando cometen este error, les cuesta el puesto y, con harta frecuencia, la vida. Julio César fue un reformador. Emprendió importantes tareas públicas, desde corregir el calendario y aliviar la congestión del tránsito hasta estabilizar la disponibilidad de alimentos.
Tomó también medidas específicamente concebidas para ayudar a los pobres. Por ejemplo, dio concesiones de tierras a antiguos soldados y se deshizo del sistema de cesión de la recaudación tributaria a particulares, reemplazándolo por un sistema tributario más ordenado y previsible. No solo eso, alivió la carga de la deuda del pueblo en un 25% aproximadamente. Como es lógico, aunque estas políticas eran populares entre la gente, muchas de ellas se realizaban a expensas de los ciudadanos prominentes de Roma. La recaudación hecha por particulares, claro está, era lucrativa para los pocos afortunados que conseguían sacarle dinero al pueblo. El alto endeudamiento era asimismo lucrativo para los acreedores. A estos grupos les parecía que las reformas de César les herían directamente en su anacrónica cartera y, por tanto, no eran en absoluto de su agrado. Por muy populares que muchas de sus reformas fuesen para el hombre de la calle, perjudicaban el bienestar de los poderosos influyentes y esenciales, y naturalmente fueron estos quienes lo mataron. La historia nos recuerda que también el exceso de buenas obras o el exceso de codicia son igualmente castigados y como consecuencia resulta perdiendo la coalición. Como hemos visto, hay un delicado equilibrio entre dar los bienes privados necesarios para mantener la lealtad de la coalición y dar demasiado o demasiado poco. Cuando se gasta en otra cosa un dinero que pertenece, por legítimo derecho, a la coalición, hay un grave riesgo de golpe de Estado. Cuando se gasta en la coalición más dinero del debido, el titular está despilfarrando fondos que de otro modo habrían sido para él. ¿Qué tiene que hacer un dirigente con el dinero que no es preciso dedicar a comprar la lealtad de la coalición? Hay dos respuestas a esta pregunta: guardarlo en una cuenta secreta o gastarlo con liberalidad en la gente. Quienes más roban para su propio provecho abren la puerta a poder ingresar en nuestra galería de la infamia. Quienes poseen más espíritu cívico gastan el dinero discrecional en ayudar a la gente, pero solo algunos de ellos lo hacen bien. Los que tienen éxito entran a formar parte de nuestra galería de la fama, y los que fracasan, aquellos cuyas ideas sobre la mejora cívica resultan malas, pasan a figurar en la galería de la infamia. Los líderes con coaliciones pequeñas tienen un montón de dinero para utilizarlo como les parezca conveniente. Aunque compensen bien a su coalición de partidarios esenciales, al ser tan pocos aquellos a los que hay que sobornar, sobra mucho. Puede suceder que algunos titulares opten por usarlo para finalidades de carácter cívico, pero una barbaridad de ellos lo único que quieren es guardar el dinero para cuando les llegue la época de las vacas flacas. Es precisamente para complacer a estos dirigentes para lo que existen las cuentas secretas. La discrecionalidad significa que los líderes tienen posibilidades de elección. Hasta ahora nos hemos centrado en dirigentes que usan su criterio para enriquecerse, pero no es que con ello queramos sugerir que quienes están en el poder tengan que ser necesariamente unos patanes codiciosos. Es perfectamente posible que un autócrata sea una persona con espíritu cívico, bien intencionada y ansiosa por hacer lo mejor para el pueblo que gobierna. El problema de depender de estas personas bien intencionadas es que no están limitadas por la responsabilidad de una coalición grande. Es difícil que un líder sepa lo que la gente desea realmente a menos que haya sido elegido en las urnas y permita que se articulen unos medios de comunicación libres y unos grupos libremente reunidos que expresen esos deseos. Sin la responsabilidad de unas elecciones libres y limpias y sin prensa libre, libre expresión y libertad de reunión, hasta los gobernantes bien intencionados y con coalición grande pueden hacer solamente lo que ellos y los asesores de sus coaliciones crean que es lo mejor. La mayoría de la gente piensa que reducir la corrupción es una meta deseable. Un enfoque habitual es aprobar una legislación adicional e incrementar el número de sentencias por corrupción. Por desgracia, estos planteamientos son contraproducentes. Cuando un sistema está estructurado en torno a la corrupción, todos los que verdaderamente importan, tanto líderes como partidarios, están manchados por ella. No estarían donde están si no hubieran metido la mano en la caja en algún momento. Incrementando las sentencias lo único que se consigue es proporcionar a los dirigentes una herramienta más con la que imponer disciplina. Es harto habitual que los reformadores y los que denuncian casos de corrupción sean procesados por una u otra razón. Los enfoques legales encaminados a eliminar la corrupción nunca funcionarán y con frecuencia pueden empeorar la situación. La mejor manera de hacerle frente es cambiar los incentivos subyacentes. Conforme aumenta el tamaño de la coalición, la corrupción se convierte en una cosa del pasado. Las mismas cuestiones son válidas cuando examinamos los gobiernos. Los políticos pueden introducir toda clase de legislación y de administraciones para destapar y perseguir la corrupción. Esto a los votantes les parece bien. Pero esas medidas son, o bien una fachada detrás de la cual todo sigue como siempre, o bien están diseñadas como un arma para usarla contra los opositores políticos. No será una pantalla de humo o una caza de brujas lo que arranque las raíces de la sordidez, sino hacer que los dirigentes políticos sean responsables ante más gente y que la política se convierta en una competición por las buenas ideas, no por los sobornos o por la corrupción. Por supuesto, los líderes no quieren ser más responsables. Ello reduce su permanencia en el puesto y les concede menos poder discrecional. 7. La ayuda exterior. El destino de un demócrata no es precisamente afortunado. Tiene que estar siempre tratando de encontrar mejores soluciones políticas para recompensar a su gran número de partidarios. Y sin embargo tiene las manos atadas. Su capacidad de decidir sobre medidas políticas es escasa.
Sus proyectos favoritos deben someterse a los deseos del gran conjunto de partidarios y no puede robar casi nada para sí mismo. Hasta que pasa a concentrar su atención en el extranjero. Cuando se trata de política exterior, un demócrata es probable que sea poco mejor que los líderes tiránicos que encabezan esos mismos regímenes extranjeros. A casi todos nos gusta creer que la ayuda exterior tiene que ver con auxiliar a gente empobrecida. Convertir el mundo en un lugar mejor para sus habitantes es un objetivo laudable para los donantes. Sin embargo, la gente de las naciones receptoras acaba muchas veces odiando al donante. Y los gobiernos receptores, y los donantes también, tienen con frecuencia opiniones diferentes en cuanto al destino que debe darse al dinero. Como veremos, los demócratas se ven obligados por su gran coalición a hacer lo correcto en casa. No obstante, esas mismas obligaciones internas pueden llevarlos a explotar casi sin piedad a los pueblos de otras naciones. No son escasos los ejemplos similares en los que la ayuda es objeto de malversación y desviación por parte de los gobiernos receptores. Teniendo en cuenta los fines declarados por las agencias de cooperación, una vez está claro que el dinero está siendo robado, habría que esperar que dejasen de darlo. Lamentablemente no es así. Lo que es más, para disipar cualquier figuración de que a los donantes les están engañando, cuando se obtiene informes sobre casos de corrupción, se trata de ocultarlo o hacer la vista gorda. Es difícil creer que las agencias de cooperación sean tan ingenuas como para no entender hasta qué punto se abusa de sus fondos. En realidad, lo que buscan esas agencias es tener un aliado de fiar para la defensa de los intereses nacionales de los países donantes. Según esta cruda visión, la ayuda tiene que ver con receptores que venden favores en el extranjero. La lógica política sugiere que los donantes democráticos están dispuestos a hacer la vista gorda por lo que respecta al robo y a la corrupción cuando necesitan un favor. La verdad es que los acuerdos relativos a la ayuda exterior tienen una lógica propia. Está claro que la ayuda no se da principalmente para aliviar la pobreza o la miseria, se da para mejorar la situación de los electores de los estados donantes. El que la ayuda no sea capaz de eliminar la pobreza no se debe a que los donantes den muy poco dinero para auxiliar a los pobres del planeta. Por el contrario, se da la cantidad de ayuda que se precisa para lograr su propósito, mejorar el bienestar de los electores del donante con el fin de que deseen reelegir a los dirigentes que están en el poder. Del mismo modo, no es que se dé la ayuda a quienes no debiera darse, es decir, a unos gobiernos que la roban, en vez de a emprendedores locales o a organizaciones humanitarias que la utilicen sabiamente. Sí, es verdad que mucha ayuda se da a gobiernos corruptos, pero se hace deliberadamente, no de manera accidental o por ignorancia. Antes bien, se da ayuda a gobiernos ladrones precisamente porque venderán a su pueblo a cambio de su propia seguridad política. Los donantes les proporcionarán esa seguridad a cambio de unas políticas que a su vez protejan a los donantes al mejorar el bienestar de sus propios electores. El hecho es que la ayuda hace un poco de bien en el mundo y mucho más mal. A menos que se reestructure, y mientras esto no se haga, la ayuda seguirá constituyendo una fuerza del mal con consecuencias negativas, además, seguirá siendo promovida por unos ciudadanos bien intencionados que, como así se sienten bien, no ven el daño que están haciendo a muchos pobres que merecen mejor suerte en la vida. Seamos claros, los demócratas actúan como si les importara el bienestar de su gente porque necesitan su apoyo. No ayudan por bondad de corazón, y su interés se extiende solo a su propia gente, aquella de la que necesita sacar muchos partidarios. Los demócratas no pueden enriquecer mucho a sus partidarios esenciales entregándoles dinero en efectivo. Son demasiados los que requieren ser recompensados. Los demócratas tienen que ofrecer al público las políticas que quiera su coalición. Los autócratas, por otra parte, pueden recompensar generosamente a su limitado número de partidarios esenciales desembolsando dinero en efectivo. Un dinero que el buen gobierno señala que se debe gastar en bienes públicos para las masas será más útil, desde el punto de vista del autócrata, entregándolo a los seguidores como recompensa. Y, puesto que los bienes privados generan tal concentración de beneficios para la gente que cuenta, y un buen líder no olvida nunca que los que cuentan son lo único que cuenta, los autócratas dejan de lado los objetivos políticos públicos de la gente. No es que necesariamente les importe menos que a los demócratas el bienestar del pueblo, es sencillamente que promover los intereses de la gente pone en peligro su permanencia en el poder. En esto se basan los acuerdos sobre ayuda exterior. Cada lado tiene algo que dar que el otro tiene en mucha estima. Un demócrata quiere políticas que gusten a los suyos y el autócrata quiere dinero en metálico para sobornar a su coalición. Comprar una medida política a una democracia es caro porque hay que compensar a muchas personas por el desagrado que dicha medida les inspira. Comprar medidas políticas a las autocracias es bastante más fácil. La lógica del modo de operar de las coaliciones nos proporciona una buena pista para saber quién da cuánta ayuda a quién. Dar a la gente lo que desea facilita a los líderes democráticos la continuidad en el puesto. Por tanto, no debe sorprender que la mayor parte de la ayuda extranjera se origine en las democracias. El precio que hay que pagar para comprar concesiones depende de lo destacado que sea el tema y del tamaño que tenga la coalición del líder receptor. Conforme aumenta la coalición, el líder receptor necesita compensar a más gente por la adopción de la medida política propugnada por el donante. Esto significa que el precio que hay que pagar por una concesión política se eleva con el tamaño del grupo de partidarios esenciales del presunto receptor.
Esto da lugar a una interesante dinámica. Conforme una nación se hace más democrática, la cantidad de ayuda requerida para comprar una medida política se incrementa. Pero, como el precio es más alto, es menos probable que los donantes les compren la concesión precisamente porque es demasiado costosa. Las autocracias pobres son las que tienen más probabilidades de obtener ayuda, pero no obtienen mucha. Aunque quizá tengan grandes necesidades, es posible comprarlas baratas. El tamaño de la coalición no es el único factor que determina quién obtiene ayuda o cuánto se gasta en comprarles concesiones. La relevancia de los temas que están en juego, lo que valen las concesiones de las medidas políticas, es un elemento importante para determinar cuánta ayuda se transfiere. Obsérvese que en la fórmula que acabamos de describir la necesidad no es un factor de peso. De hecho, como $1 extra vale más para un país pobre que para uno rico, lo más probable es que los países más necesitados consigan menos ayuda, no más que los menos necesitados de todos los que reciben ayuda. Muchas veces se tiene la impresión de que los demócratas van en el asiento del conductor y dictan sus condiciones a los autócratas. Sin embargo, como en muchas otras cosas, a menudo son ellos los que se ven limitados. Tienen que poner en marcha las políticas que quieren sus seguidores. Si intentan recortar la ayuda que dan o imponer unas condiciones estrictas, los autócratas ponen fin a sus concesiones y ya está. Esto es quizá desagradable para quienes desean mantener la ficción de que la ayuda tiene que ver con aliviar la pobreza. Naturalmente, una cierta ayuda se da por razones puramente humanitarias, como la que se da después de un desastre natural. Si la ayuda auxiliara de verdad a los pobres, podríamos esperar que la gente de las naciones receptoras estuviera agradecida y profesara estima a las naciones donantes. Nada más lejos de la verdad. Siempre que las recompensas políticas que una potencia extranjera puede proporcionar a los partidarios de un demócrata valgan más para dichos partidarios que las recompensas que pudieran comprarse directamente con el dinero, los demócratas secundan la ayuda. Otras naciones y organismos también compran favores, dan ayuda a cambio de concesiones políticas y no por motivos altruistas, para obtener concesiones comerciales e instalar ciertas ideologías en regímenes receptores. Los acuerdos sobre ayuda tienen la reputación de ir ligados a condiciones que ayudan al donante. Esto significa que, con frecuencia, el acuerdo especifica cómo se gasta el dinero y, lo que es más importante, dónde. Un país poderoso compra seguridad y concesiones comerciales con la ayuda, y los otros intercambian ayuda a sí mismo por concesiones comerciales. Se pone de relieve el simple hecho de que la ayuda se da mucho más fácilmente y en cantidades mucho mayores a cambio de concesiones políticas que para reducir la pobreza y el sufrimiento. No debiera sorprendernos que la política prevaleciera sobre la benevolencia. Los testimonios son inequívocos, el socorro extranjero ha resultado ineficaz para mitigar la pobreza e impulsar el crecimiento económico. Entre los responsables de elaborar medidas políticas, este historial ha propiciado un acalorado debate acerca de la eficacia de la ayuda. Para los críticos es demasiado fácil señalar a muchos estados africanos dependientes de la ayuda que son más pobres ahora que cuando se declararon independientes. Quienes se dedican a tareas relacionadas con el desarrollo suelen replicar que esta comparación directa es injusta y aducen que, si bien las naciones dependientes de la ayuda han tenido un mal desempeño, les hubiera ido todavía peor sin ayuda. Esta defensa, aunque equivocada, es un argumento sensato que es preciso tomar en serio. No podemos condenar sin más el empeño de la ayuda solo porque las naciones que han recibido ayuda hayan tenido tan deficientes resultados. Si los organismos de ayuda destinan esta a las naciones que se enfrentan a los problemas más graves, la ayuda puede parecer ineficaz aun cuando en realidad esté funcionando. Idealmente, para evaluar la eficacia de la ayuda, la comunidad internacional debería llevar a cabo experimentos controlados, concediendo ayuda a algunas naciones escogidas al azar y negándola a otras. Pero como es poco probable que la ayuda sea asignada alguna vez de esta manera, los economistas tienen que utilizar procedimientos estadísticos complejos y controvertidos para ajustar los resultados de acuerdo con los cuales se trata a las naciones. Como hemos visto una y otra vez, los autócratas tienen que sobornar a su coalición. La ayuda les suministra el dinero para ello, y de este modo contribuye a la supervivencia de los dirigentes. Además, la ayuda anima a los autócratas a reducir las libertades por dos razones. En primer lugar, los ingresos procedentes de la ayuda suponen que los líderes dependan menos de lo dispuesta que esté la gente a trabajar, con lo cual no se ven obligados a asumir muchos de los riesgos que surgen de la libertad, riesgos que no tienen más remedio que aceptar cuando sus rentas y la productividad de los trabajadores dependen de que se permita a las personas comunicarse entre sí. En segundo lugar, las concesiones políticas son por lo general impopulares, de modo que los dirigentes tienen que reprimir la disidencia. La trayectoria histórica muestra que la ayuda ha fracasado en buena medida en la tarea de sacar a las naciones de la pobreza. Es tal vez irónico que la ayuda, al mismo tiempo que proporciona los recursos para aliviar la pobreza e impulsar el crecimiento económico, crea los incentivos políticos para hacer justo lo contrario. Lo que la ayuda hace bien es auxiliar a los dictadores en sus intentos de aferrarse al poder y negar libertades. Sin embargo, no debemos ser del todo pesimistas por lo que atañe a la ayuda. Nuestro conocimiento de cómo actúa ha mejorado mucho. Por ejemplo, sabemos que la ayuda funciona mucho mejor en presencia de un buen gobierno,
lo mismo que sabemos que la mayoría de las veces va a sitios con mal gobierno. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, han demostrado ser capaces de proporcionar eficazmente atención sanitaria básica y educación primaria. No obstante, rememorando nuestro examen de los bienes públicos suministrados por regímenes de coalición pequeña, no podemos dejar de reparar en que estos beneficios son precisamente la clase de programas de política pública que hasta los dirigentes más autocráticos quieren poner en marcha. Las ONG tienen menos éxito cuando se trata de proporcionar educación avanzada. Los dirigentes autocráticos de los estados receptores no quieren que se enseñe a la gente a pensar de manera independiente hasta el punto de que puedan organizar una oposición al gobierno. Los éxitos de las ONG en la promoción de una educación, una atención médica y unos servicios sanitarios básicos y otras necesidades elementales, cavar pozos, llevar la electricidad a las aldeas, conceder préstamos para negocios muy pequeños son indicativos del fracaso fundamental de los programas de ayuda y del daño que están causando inconscientemente muchas ONG y quienes las apoyan. Es un hecho simple que el dinero de la ayuda es fungible. Esto significa que los gobiernos receptores tienen casi libre disposición de fondos para pasarlos de un proyecto a otro. Con transferencias directas de gobierno a gobierno es fácil ver por qué es así. Los autócratas quieren dar recompensas privadas a sus partidarios. Las ONG, normalmente, no quieren ayudar a que los ricos sean más ricos, de modo que dan financiación para proyectos específicos o hacen ellas mismas el trabajo. No obstante, en la práctica los receptores son muy hábiles en convertir la ayuda en la clase de recompensas que ellos quieren dar, en lugar de en la clase de recompensas que los donantes quieren que den. El criterio más sensato para evaluar la eficiencia de la ayuda no es cuánto dinero se gasta, ni siquiera cuántos pozos se cavan, cuántas escuelas se construyen o a cuántas aldeas se lleva la electricidad, sino a cuántas personas se ayuda. Las ONG, para evaluar su eficacia, cuentan cuánto dinero gastan, pero este es un criterio viciado. Anima a las organizaciones benéficas a prestar ayuda a los casos a los que es más fácil llegar y que son más visibles, mientras ignoran a personas a las que es más difícil acceder y que muy bien podrían ser las que padecen mayor necesidad. Contar el número de personas a las que se ayuda anima también a los organismos a acometer un trabajo que de otro modo habría hecho el gobierno por sí solo. Hay que recordar que donde más éxito tienen las ONG es en suministrar bienes públicos esenciales como educación primaria y sanidad básica, unos servicios que hasta los autócratas quieren. Cuando los fondos de ayuda se usan para sustituir el gasto gubernamental, en realidad se ayuda a pocas personas e incluso a ninguna, a menos que el gobierno utilice el dinero liberado para otros proyectos que beneficien a la población general. Por supuesto, no lo hacen. Utilizan el dinero para apuntalar su posición política y la lealtad de sus seguidores esenciales. Con frecuencia, cuando las ONG proporcionan ayuda, la cantidad de ayuda es considerablemente menor de lo que reflejan los números. Hasta algunas de las obras de caridad más sencillas tienen consecuencias negativas que incrementan el control por parte del gobierno y la irresponsabilidad de este. A una escala mucho mayor, los medios para ayudar a los países en apuros pueden mejorar espectacularmente haciendo un balance de la ventaja comparativa. Permitir que los agricultores de las naciones desarrolladas compitan sobre la base de la ventaja comparativa haría mucho más por promover el crecimiento económico que suministrar una ayuda mal dirigida y altamente burocratizada. Cuando los donantes privados dan ayuda, el gobierno que la recibe tiene que hacer un trato con ellos para sacar tajada. Ese es al fin y al cabo el valor de la ayuda para un régimen de coalición pequeña, o, a falta de tales tratos, tiene que estafar a los bienintencionados donantes privados. De cualquiera de las dos maneras, el gobierno tiene que obtener sus beneficios o será imposible que los donantes den ayuda. Antes de donar a una organización humanitaria, a mucha gente le gusta hacerse una idea de qué proporción de sus donativos se destina a ayudar a la gente y cuál a gastos generales. Si hasta a una organización tan cuidadosa la estafan, debemos preguntarnos qué sucede con las demás. Es casi imposible cuantificar cuánta ayuda es desviada a los objetivos del gobierno receptor en vez de ser dedicada a los pretendidos por el donante. Sin embargo, sospechamos que la cifra es enorme. El problema fundamental es que los gobiernos receptores no reciben los incentivos apropiados para resolver conflictos. Para entender cómo actúa la ayuda es esencial tener en cuenta los incentivos desde el punto de vista de los dirigentes que llevan a la práctica las políticas. A menos que la ayuda sea reestructurada para modificar esos incentivos, un gobierno tiene pocos motivos para resolver problemas graves o para acabar con la insurgencia y el terrorismo. Antes bien, se permitirá que sigan resonando y se fomentará su expansión para seguir obteniendo la ayuda. El modus operandi de la comunidad internacional es dar dinero a las naciones receptoras para que enmienden sus problemas. Un argumento habitual es que los habitantes de un país saben mucho mejor que unos lejanos donantes cómo abordar sus problemas. Esto probablemente es cierto, pero saber cómo resolver los problemas locales es una cosa y tener la voluntad o el interés de hacerlo, otra completamente distinta. Esa política de dar dinero a los receptores anticipándose a que ellos arreglen los problemas debe cesar. Por el contrario, el país donante debería ingresar el dinero en una cuenta de depósito en garantía y pagar solo cuando se alcancen los objetivos. Sin duda hay muchos problemas operativos y de procedimiento para llevar a la práctica un plan de recompensas colocadas en un depósito en garantía.
Y estos problemas serían todavía más difíciles si se trata de planificar de este modo la ayuda a los damnificados en caso de desastre. Sin embargo, es mejor hacer frente a estas peliagudas cuestiones técnicas dentro de un marco que ofrezca alicientes a los líderes para resolver el problema de los donantes que continuar con políticas fracasadas. ¿Cuáles son, pues, los incentivos fundamentales que hacen que una institución interfiera en las instituciones ajenas? Las democracias aseguran a menudo que quieren democratizar. Frecuentemente justifican sobre esta base tanto la ayuda como la intervención militar, pero las pruebas de que realmente fomenten la democracia son escasas. La realidad es que, en la mayoría de los casos, las democracias no quieren crear democracias. En un caso detrás de otro, la historia es la misma. Los demócratas prefieren regímenes extranjeros dóciles antes que los democráticos. Los intervencionistas democráticos, aunque proclaman estar usando la fuerza militar para buscar la democratización, muestran una profunda tendencia a reducir el grado de democracia en los países que toman como objetivo, al tiempo que aumentan la docilidad política valiéndose de autócratas que se compran con facilidad. Antes de leer este capítulo, uno podía tener la impresión de que los demócratas eran ángeles en comparación con sus homólogos autocráticos. Este capítulo ha empañado esa imagen, y se seguirá empañando. Los demócratas le dan a la gente lo que quiere. Como tienen que presentarse a elecciones y reelecciones, son impacientes. Tienen un horizonte temporal corto. Para ellos, el largo plazo son las siguientes elecciones, no el desempeño de sus países durante los próximos 20 años. Sin embargo, mientras, nosotros el pueblo, queramos gasolina barata y abundancia de mercados que inundar de productos agrícolas, y queramos estas cosas más de lo que queremos ver un genuino desarrollo en los países pobres, nuestros líderes van a hacer realidad nuestros deseos. Si no lo hacen así, serán reemplazados por otros que lo hagan. La democracia es eso, el gobierno de, por y para, los de casa. La ayuda es una herramienta para comprar influencia y medidas políticas. A menos que, nosotros el pueblo, valoremos de verdad el desarrollo y estemos dispuestos a hacer importantes sacrificios con ese fin, la ayuda seguirá sin conseguir sus supuestos objetivos. Los demócratas no son unos brutales matones. Solo quieren conservar su puesto y para hacerlo necesitan poner en práctica las políticas que su pueblo desea. A pesar de las expresiones idealistas de algunas personas, demasiada gente prefiere petróleo barato a un cambio real en África Occidental o en Oriente Medio. Así pues, en realidad no deberíamos quejarnos demasiado cuando nuestros dirigentes tratan de hacer lo que queremos. Al fin y al cabo, eso es la democracia. 8. El pueblo en rebelión. Un líder triunfante pone siempre los deseos de sus partidarios esenciales por delante de las necesidades de la gente. Sin el apoyo de su coalición, un líder no es nada y es rápidamente barrido por un rival. Pero tener contenta a la coalición tiene un precio cuando el control del dirigente depende solo de unos pocos. La mayoría de las veces, a los miembros de la coalición se les paga a costa del resto de la sociedad. Desde luego, unos pocos autócratas llegan a figurar en la galería de famosos por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Pero la mayoría no. Y los que no lo hacen estarán el tiempo que pasen en el puesto agotando la economía de su nación para su propio beneficio y el de su coalición. Al final, las cosas se ponen tan mal como para que parte de la gente se canse de la carga que soporta. Entonces también ellos pueden amenazar la supervivencia del líder. Aunque no tan omnipresente como la amenaza planteada por el riesgo de deserción por parte de la coalición, si el pueblo toma las calles en masa puede llegar a derrocar el poder del Estado. Cómo prevenir y resolver estas amenazas revolucionarias es, por lo tanto, una lección crucial para los dictadores y para los aspirantes a revolucionarios, una lección que debemos encarar ahora. En las autocracias se trata mal al pueblo. Su trabajo produce, a través de los impuestos, unas rentas que los dirigentes despilfarran en su núcleo de seguidores esenciales. Los líderes proporcionan a la gente la asistencia sanitaria básica mínima, una educación primaria y alimentos para que pueda trabajar, y poco más. Y si un líder con coalición pequeña tiene la suerte de contar con otra fuente de ingresos, tales como recursos naturales o un benévolo donante extranjero, puede que incluso suprima estas prestaciones mínimas. Los autócratas, por supuesto, no conceden libertades políticas. La vida de la gente en la mayoría de los regímenes de coalición pequeña es solitaria, desagradable, pobre, brutal y corta. El pueblo, viendo el camino sin esperanza en el que se encuentra, desea invariablemente un cambio. Desea un gobierno que se ocupe de él y bajo el cual pueda llevar una vida segura, dichosa y productiva. Porque, después de haber sufrido mucho y durante largo tiempo, se levanta de repente y a menudo de forma multitudinaria contra su gobierno. La respuesta consiste en encontrar un momento crítico, un punto de inflexión, en el cual es previsible que la vida en el futuro bajo el gobierno existente será lo bastante mala como para que merezca la pena arriesgar los indudables costes de la rebelión. Se precisa que la gente crea que unos pocos que han sido los primeros en sublevarse tienen unas aceptables probabilidades de tener éxito y de mejorar la vida del pueblo llano. Hay en esto un delicado equilibrio. Si un régimen es especialmente habilidoso en convencer a la gente de que sacar los pies del plato significa una miseria increíble e incluso la muerte, es poco probable que experimente una rebelión. Si,
La vida bajo un gobierno así es espantosa, pero el riesgo de fracaso en una revuelta y los costes de ese fracaso son demasiado grandes para que los ciudadanos se subleven. Podrían resultar muertos o acabar en la cárcel, podrían perder sus empleos o sus hogares, e incluso a sus hijos. Si el dominio ejercido es verdaderamente duro, disuade eficazmente a la gente de la idea de rebelarse. Al principio puede que se subleven unos cuantos individuos especialmente osados. Proclaman su intención de hacer de su país una democracia. Todas las revoluciones y todos los movimientos de masas comienzan con una promesa de reforma democrática, de un nuevo gobierno que levante a los oprimidos y alivie su sufrimiento. Esto es un ingrediente esencial para conseguir que las masas tomen las calles. Claro está que no siempre funciona. En cuanto llegan al poder los más revolucionarios, su inclinación, si logran salirse con la suya, es ser unos pequeños dictadores. Después de todo, las instituciones democráticas que engendran las políticas que la gente desea también ponen difícil a los líderes el sobrevivir en el puesto. Los líderes no quieren consentir en los deseos del pueblo a menos que éste pueda obligarlos a ello. Y cuando puede el pueblo obligar a un viejo dictador, o a un revolucionario recientemente victorioso que acaba de instalarse en el poder, a mirar por ellos en lugar de por sí mismos? La respuesta a esta pregunta es la misma que hay que dar a otra pregunta, cuando optan los regímenes por el camino a la democracia en lugar de a la autocracia prolongada. Antes de decidir apostar por las promesas de los revolucionarios, todo potencial manifestante debe juzgar que los costes y los riesgos de la rebelión son tolerables en relación con las condiciones que se esperan sin rebelión y en relación con las ganancias que se esperan en caso de un levantamiento afortunado. Así sucede que dictadores moderados tienen más probabilidades de experimentar un levantamiento en masa que los peores de los autócratas. Esto no equivale a decir que cuando el pueblo se subleva tiene razón al pensar que la vida va a ser mejor. Está asumiendo un riesgo calculado. Indudablemente entienden que el éxito revolucionario contiene la perspectiva de mejorar, pero no todos los movimientos revolucionarios acaban en democracia, y no todos tienen como resultado una profusión de bienes públicos para la gente. Muchas revoluciones acaban simplemente reemplazando una autocracia por otra. En algunas ocasiones, el régimen sucesor puede en realidad ser peor que el predecesor. Pero la esperanza del pueblo cuando participa es que su suerte mejorará, o bien ampliando la coalición ganadora a través de la democratización o bien, al menos, entrando a formar parte de la nueva coalición. Un líder tiene dos posibles maneras diametralmente opuestas de reaccionar a una amenaza de revolución. Puede aumentar la democracia, haciendo que la gente viva mucho mejor, de modo que ya no quiera rebelarse. También puede aumentar la dictadura, haciendo que la gente viva en una miseria aún peor, al tiempo que le arrebatan toda probabilidad creíble de salir con bien de un levantamiento contra su gobierno. La medida en que se pueda esperar lealtad por parte del ejército es un factor crítico que determina la dirección que tomará el titular en su respuesta a una amenaza incipiente. Los dirigentes saben que, como individuos aislados, las personas no constituyen ninguna amenaza para su gobierno. Es precisamente por esto por lo que los líderes gubernamentales son reacios a dejar que la gente se reúna libremente y se organice contra ellos. Si la gente encuentra una manera de tomar las calles en masa, el titular, para sobrevivir, necesitará desde luego unos partidarios muy leales que estén dispuestos a emprender el trabajo decididamente sucio de reprimir a las masas. Hemos conocido muchos líderes cuyos seguidores los han dejado en la estacada justo en esos momentos clave. Muchos otros acontecimientos cruciales de la historia política moderna, desde la Revolución Francesa hasta la caída de la Unión Soviética y sus estados satélites, tuvieron asimismo lugar debido a que los principales partidarios no reprimieron al pueblo en momentos críticos. En todos estos casos, el apoyo de la coalición se evaporó en el momento clave porque el líder ya no pudo prometer a sus seguidores un adecuado flujo de recompensas que justificara encargarse del trabajo sucio requerido para la conservación del régimen. Cuando estaban escasos de fondos con que recompensar a sus partidarios, cuando estaban con una enfermedad en fase terminal, o cuando los nuevos dirigentes remodelaron su coalición, de modo que los partidarios clave del régimen estaban en la incertidumbre acerca de si el sucesor los conservaría. Al carecer de seguridad en cuanto a poder seguir recibiendo recompensas, se quedaron al margen y permitieron que el pueblo se rebelara. Los movimientos revolucionarios pueden parecer espontáneos, pero es necesario que entendamos que surgen cuando suficientes ciudadanos creen que existe una probabilidad realista de éxito. Por eso los autócratas competentes hacen realmente poco atractiva la rebelión. Intervienen con celeridad para castigar con dureza a los primeros que se lanzan a las calles. Un dictador prudente corta la rebelión de raíz. La insatisfacción con lo que un gobierno está haciendo es una cosa totalmente distinta en las democracias y en las autocracias. En una democracia, la protesta es relativamente barata y fácil. La gente tiene libertad para reunirse e incluso derecho a hacerlo. Cuenta también con medios sencillos para coordinarse y organizarse. Por los capítulos anteriores sabemos que los gobiernos regidos por una coalición grande producen abundantes bienes públicos, entre ellos un conjunto especial de bienes que entran en el epígrafe general de libertades. Incluyen la libertad de prensa, la de expresión y la de reunión. Estos bienes consistentes en libertades hacen que sea mucho más fácil que gran cantidad de personas intercambien información sobre cómo se sienten con su gobierno y expresen objeciones a cualesquiera políticas que no les agraden.
Estas libertades facilitan también la protesta. Pero como a la gente le gustan dichas libertades, el concedérselas puede también hacer que su deseo de derrocar al gobierno se desvanezca. Las protestas son habituales en las democracias, pero las revueltas encaminadas a derribar las instituciones gubernamentales no lo son. Los demócratas proporcionan las políticas que el pueblo desea porque de lo contrario éste protestará, y cuando el pueblo puede reunirse libremente hay poco que un líder pueda hacer para impedirlo excepto darle lo que quiere. A veces, por supuesto, los dirigentes democráticos no le dan lo que quiere. Entonces lo más probable es que la gente tome las calles para mostrar su desagrado con una política determinada. Esto es lo que suele ocurrir cuando una democracia va a la guerra, por ejemplo. Unas personas están a favor de la decisión y otras se oponen a ella. Las que se oponen a ella a menudo hacen patente su desagrado tomando las calles y, si son bastantes y protestan durante un tiempo suficientemente prolongado, pueden provocar un cambio político. En democracia, la protesta pretende alertar a los líderes sobre el hecho de que la gente no está contenta y que, si no se hacen cambios políticos, echará a los granujas. Sin embargo, en la autocracia la protesta tiene una finalidad más profunda, derribar esas mismas instituciones de gobierno y cambiar la manera en que el pueblo es gobernado. A los autócratas les disgustan las libertades porque facilitan que la gente sepa de su común miseria y colabore para levantarse contra el gobierno. Dadas sus preferencias, los autócratas eliminan la libertad de reunión y de expresión y la prensa libre siempre que pueden, aislándose así de la amenaza del pueblo. Por desgracia para los autócratas, sin los beneficios en forma de bienes públicos que se originan en estas libertades, a la gente le puede costar mucho trabajar eficientemente, porque no pueden intercambiar con facilidad ideas ni siquiera sobre cómo mejorar su lugar de trabajo. Y si la gente no trabaja eficientemente, el líder no puede recaudar ingresos procedentes de los impuestos. Los autócratas tienen que encontrar el equilibrio adecuado. Sin suficiente libertad, la gente es menos productiva y trabaja poco, pero si le das demasiadas libertades planteará una amenaza al líder. El grado en el que los autócratas dependen de los impuestos para financiar el gobierno limita la medida en que pueden oprimir al pueblo. Las naciones que rebosan riqueza en recursos naturales o a las que se prodiga la ayuda exterior raras veces se democratizan. Son los lugares más opresivos del mundo. Sus dirigentes tienen recursos para recompensar a sus partidarios esenciales sin tener que dar al pueblo instrumentos de poder. En esas sociedades, aunque la gente desee de verdad el cambio, no puede actuar de acuerdo con esos deseos. Sin la facultad de reunirse es difícil coordinarse contra el gobierno. Lo que es más, los ciudadanos saben que el líder puede permitirse pagar a la coalición para que los oprima. Al tener escasas probabilidades de éxito, mantienen la cabeza gacha. La protesta es infrecuente y la respuesta a ella es una represión cada vez mayor. Cuando los autócratas no cuentan con recursos abundantes, tienen más problemas para manejar al pueblo. Antes que nada deben pagar a sus partidarios esenciales o se les quitará de en medio. Los líderes que no dispongan de suficientes ingresos procedentes de la ayuda, recursos naturales o préstamos se verán abocados a conseguirlos animando a la gente a trabajar e imponiéndole tributos. Por desgracia para los líderes, muchos de los bienes públicos que incrementan la productividad aumentan también la capacidad de la gente para coordinarse y por lo tanto para protestar. Además, como el dirigente necesita las rentas procedentes de los impuestos que proporcionan los trabajadores, es más probable que las protestas den lugar a concesiones que en una nación rica en recursos o con enormes reservas en metálico. Los factores que conducen a la rebelión son relativamente sencillos. El deseo de la gente de rebelarse viene determinado por lo que un dirigente haga para mejorar el bienestar del pueblo suministrando bienes públicos. El nivel de libertad determina la facilidad con que trate de hacer realidad estos deseos tomando las calles. Sin embargo, aunque son patentes altos niveles de uno u otros de estos factores en gran número de países de todo el mundo, las protestas siguen siendo infrecuentes. Tiene que saltar una chispa. Las conmociones que desencadenan la protesta se producen de muchas formas. Pero la mayoría de las veces se precisa un acontecimiento que sacuda el sistema y desencadene la protesta. Un gran desastre natural, una crisis sucesoria imprevista o un bajón económico mundial que empuje la economía de los autócratas al borde de la quiebra también pueden proporcionar a quienes protestan un llamamiento a la unión. Otras conmociones pueden ser planificadas, es decir, acontecimientos u ocasiones elegidas por un autócrata que calcula mal los riesgos que supone. Un ejemplo habitual son las elecciones amañadas. Da la impresión de que a los dictadores les gusta celebrar elecciones. Ya lo hagan para satisfacer la presión internacional, y obtener más ayuda exterior, para disipar el descontento interno o para revestirse de una engañosa apariencia de legitimidad, lo que prefieren es amañar el recuento de los votos. Las elecciones son estupendas, pero ganarlas lo es aún más. Sin embargo, a veces la gente aprovecha un momento electoral para sacudir al titular votando por otro de una forma tan abrumadora que es difícil encubrir el verdadero resultado. En todos estos casos, siempre es un factor importante que las fuerzas de seguridad se niegan a reprimir a las masas por la incertidumbre de seguir obteniendo recompensas. En ocasiones, las conmociones que hacen estallar una sublevación constituyen una sorpresa. Los desastres naturales, aunque causan sufrimiento a la gente, también pueden dotarla de instrumentos de poder.
Una consecuencia frecuente de terremotos, huracanes y sequías es que gran cantidad de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares. Si se permite que se reúnan en campos de refugiados, pueden tener la oportunidad de organizarse contra el gobierno. Así pues, los campos de refugiados producen el efecto indeseado de facilitar la libertad de reunión. Terremotos, tempestades y volcanes pueden concentrar un gran número de personas desesperadas que tienen poco que perder. También pueden debilitar considerablemente la capacidad del Estado de controlar al pueblo. No todos los autócratas cometen el error de hacer caso omiso de los desastres o de la creación de campos de refugiados. Cuando un autócrata, ante un desastre natural, no avisa previamente ni ayuda a los damnificados después, pero tampoco permite a los mismos que se organicen o reciban ayuda de lugares cercanos o del extranjero para evitar que se geste una revuelta y una revolución. Los terremotos y otros desastres conmocionan los sistemas políticos. Sin embargo, la naturaleza de la conmoción es muy diferente bajo instituciones diferentes. Los líderes democráticos son muy sensibles a las bajas relacionadas con desastres. Dejar morir a la gente revela un grave fracaso político. Los demócratas tienen que suministrar buenas políticas públicas para recompensar a un gran número de seguidores. Cuando no lo hacen, es probable que sean depuestos. En las democracias, las muertes provocadas por desastres tienen como consecuencia protestas y la destitución de los dirigentes. Como hemos visto, los desastres pueden servir como puntos de concentración en las autocracias. Estos acontecimientos pueden concentrar a los oponentes al régimen, dándoles facilidades para coordinarse. Sin embargo, el número de víctimas mortales causado por los desastres tiene un efecto relativamente pequeño en las probabilidades de un dictador de mantenerse en el poder. Es más, lo que hace la muerte de un gran número de personas en desastres es, en todo caso, alargar la supervivencia de los líderes autocráticos. Como sabemos, los autócratas no compran apoyo político con unas políticas públicas eficientes. Los recursos que se gastan en salvar vidas ya no se pueden gastar en los amiguetes. Además, como ya hemos visto, los autócratas son expertos en explotar a la comunidad internacional. Es posible que, de hecho, dejando que muera más gente consigan más ayuda. Las implicaciones de estos resultados son aterradoras. No debe sorprendernos gran cosa, pues, que muera mucha más gente como consecuencia de desastres naturales en las autocracias que en las democracias. Un terremoto por sí solo no amenaza la supervivencia de los demócratas. Creemos que esto se debe a que se espera que los líderes democráticos pongan en práctica políticas públicas eficaces, y entre esas políticas está la de garantizar que se impongan buenos códigos de edificación y se lleven a cabo perfectamente las tareas de rescate y recuperación tras un desastre natural. La muerte de muchas personas en uno de estos siniestros es para todos los demás una señal de que los dirigentes no han cumplido con su deber de proteger al pueblo, así que se les echa. Los autócratas son menos vulnerables a la destitución que los demócratas, las muertes causadas por terremotos tienen menos efecto en su permanencia en el poder. Los terremotos suponen una amenaza para los líderes autocráticos cuando la gente se ve obligada a acudir a campos de refugiados y puede organizarse contra el régimen. Quienes pierden la vida en el siniestro no pueden organizarse y por lo tanto no ponen en peligro la supervivencia de un dictador en el puesto. No todos los desastres son iguales a ojos de los autócratas. Los dictadores prestan especial atención a los desastres naturales cuando se producen en centros política y económicamente importantes. Ya sea por un terremoto imprevisto, por una crisis sucesoria o por un crack financiero, puede surgir una amenaza de rebelión que fulmine a un líder como un rayo. ¿Cuál es entonces la respuesta adecuada a esa amenaza? La historia nos enseña que algunos toman medidas muy duras contra los rebeldes, otros sucumben a ellos y otros introducen reformas por propia iniciativa. Las reglas que gobiernan la política nos ayudan a entender que diferentes circunstancias conducen a diferentes elecciones entre esas posibilidades. Las rebeliones, movimientos de masas y revoluciones que triunfan no son frecuentes, pero tampoco son extremadamente raros. Las sublevaciones afortunadas que se convierten en democracias son muy raras, pero las hay. La vida es desgraciada para la gente que vive en las autocracias ricas en recursos de todo el planeta. En estos regímenes, los gobiernos impiden que las personas se coordinen. Llevan una vida aislada, mísera e improductiva. Las revoluciones democráticas, en su mayoría, las hacen pueblos que no pueden contar con una gran riqueza en recursos naturales que los mantenga una vez hayan derrocado al régimen anterior. Los buenos revolucionarios tenían que depender de que la productividad de la gente generara los ingresos que necesitaban para recompensar a sus partidarios. Para animar al pueblo a trabajar productivamente, los buenos líderes revolucionarios tenían que aumentar las libertades que se le concedían. Si la gente puede reunirse y hablar, puede ganar más. Como ejemplo muy sencillo, si los agricultores tienen acceso al teléfono, los periódicos y la radio, pueden enterarse de los precios de mercado. Esto les permite llevar las cosechas a los mercados adecuados en el momento adecuado. Las carreteras y las redes de transporte reducen los costes de las transacciones. Al tener esa capacidad de ganar más, los agricultores trabajan más y la economía mejora. Por desgracia para un líder, esas mismas libertades hacen posible que la gente se organice. Los mismos medios,
telecomunicaciones y carreteras que incrementan la productividad hacen también que sea mucho más fácil que los mismos agricultores tengan noticia de las manifestaciones antigubernamentales y se unan a ellas. La expansión de las libertades es un claro signo de incipiente democratización. La necesidad económica es uno de los factores que dan lugar a su concesión. Otro es llegar ya al poder sostenido por una coalición grande y se está considerablemente obligado a tratar de mantenerla. Se puede tener éxito desde un punto de partida muy distinto cuando lo que conduce a la democracia no es tanto la revolución como la expectativa de esta. Los momentos revolucionarios se presentan muchas veces, cuando una economía se halla cerca del colapso, tan cerca, de hecho, que los dirigentes ya no pueden comprar la lealtad del ejército. Estas circunstancias son poco menos que inevitables en la vida de la gran mayoría de las autocracias. Lo garantizan sus métodos económicos, corruptos, ineficaces y enfocados a la búsqueda de rentas. En esos momentos, es más que probable que el gobierno amenazado culpe a la comunidad internacional de sus tribulaciones. Al fin y al cabo, los líderes opresores han podido obtener, a cambio de concesiones políticas, préstamos en condiciones relativamente cómodas de ricos gobiernos extranjeros y de los bancos internacionales que estos controlan. Ahora esos líderes se ven ante abrumadoras obligaciones de deudas y sin dinero para pagarlas. Conseguir más dinero se vuelve difícil precisamente por el peligro que corren de incumplir el pago de sus deudas. ¿Y qué es lo que reclaman para ellos muchas personas bien intencionadas? La condonación de la deuda. Debemos repetir lo que hemos dicho con anterioridad. Las crisis financieras, desde el punto de vista de un líder autocrático, son crisis políticas. Al líder no le ha importado ni un ápice destruir la economía de su país robando al pueblo. Ahora que escasea tanto el dinero que no puede conservar la lealtad de su coalición, hay una oportunidad de cambio político. Si se le condona la deuda, ese dirigente empezará otra vez a tomar prestado para pagar a sus amiguetes y seguirá en el poder. Así pues, cuando un dictador se enfrenta a la bancarrota nacional y es probable que tras ella se produzcan protestas, la primera recomendación política que hay que hacer a los observadores extranjeros es la siguiente: no salvéis al dictador, no le condonéis la deuda a menos que el dictador ponga en un peligro real su permanencia en el poder permitiendo la libertad de reunión y de prensa, la libertad para crear partidos de oposición y unas elecciones libres y competitivas, en las cuales el partido en el poder no goce de ninguna ventaja en cuanto a fondos para la campaña, concentraciones ni ninguna otra cosa. Solo después de que se hayan instaurado estas libertades y una auténtica competición política, se podría considerar alguna condonación de la deuda. Hasta el mínimo indicio de fraude electoral o de recorte de las libertades debe tener como respuesta cerrar el grifo de los fondos. La ayuda exterior, como hemos visto, es algo extremadamente beneficioso para los pequeños dictadores y para los ciudadanos donantes y líderes democráticos. Esto hace que sea muy difícil convencer a la gente de cortar la ayuda para contribuir a promover la democratización. Pero si se presenta la oportunidad hay que aprovecharla. Lo mismo que sucede con la condonación de la deuda o con los nuevos préstamos, la ayuda exterior debe ir ligada a que la reforma política sea una realidad y no una promesa. Cuando los dirigentes se ponen en peligro de ser derrocados por el pueblo, demuestran ser dignos de recibir ayuda. Cuando los dirigentes permiten que sus libros sean auditados para descubrir y hacer pública la corrupción, son buenos candidatos a una ayuda que está encaminada a mejorar el bienestar de su pueblo. Los que se niegan a hacer que la política sea competitiva y a sacar a la luz y corregir la corrupción no harán sino robar la ayuda, y no deben obtenerla a menos que haya una abrumadora justificación de seguridad nacional para seguir concediéndosela. Cuando un líder sucede a otro, ya sea por medio de una revolución o de la muerte o retiro inesperados del que está en el poder, hay una oportunidad de cambio democrático real. Hemos visto que la primera parte del tiempo que pasa un titular en el cargo es el más arriesgado por lo que respecta a sus probabilidades de ser depuesto. Esto es especialmente cierto en el caso de los autócratas. Lo que es más, estos tienen un gran aliciente para fingir que son demócratas precisamente en ese par de años primeros, ya que en ese periodo temprano los demócratas tienen mayores probabilidades de supervivencia en el puesto que los autócratas. Todos los métodos mencionados más arriba son exactamente las herramientas que los gobiernos liberales pueden utilizar para impulsar una garantía de reformas políticas. Pero tendrán la voluntad de hacerlo. Esto, lamentablemente, es poco probable, y para ese problema aún no hemos encontrado remedio.